Hola chicos y chicas de cuarto de secundaria, bienvenidos a esta nueva sesión en donde vamos a continuar con nuestro trabajo de la Torre Eiffel o el proyecto de construcción o escultura estructural. Tengan en cuenta que si ustedes querían hacer alguna variación en su trabajo, podrían haberlo hecho. También existe la posibilidad de una reinterpretación teniendo en cuenta de que tenías la posibilidad de imprimir o de redibujar el plano que yo te mandé la sesión anterior o de buscar algún otro plano parecido para desarrollar tu proyecto a tu manera, ¿no? Eh, También, si es que querías cambiar de proyecto, tendría que ser por un proyecto equivalente en complejidad para poder evaluarte de la mejor manera posible. Ten en cuenta eso, ¿no? Por otro lado, también está el hecho de que se va a evaluar la manera en la que has usado el material, la destreza que hayas o no desarrollado en la utilización de las herramientas, de los accesorios y de los materiales, es parte importante porque eso se va a reflejar en el resultado de tu trabajo, ¿no? Recuerda que hay un viejo lema que dice, la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, mientras más vas avanzando, vas practicando, vas mejorando en el corte, en la medida, en el pegado, en la unión, en el ensamblado, vas a obtener mejores resultados. Eso es lo más importante y lo que tienes que tener en cuenta. Esta semana, ya teniendo en cuenta que has tenido ya toda una sesión, toda una semana para elaborar la primera plancha o el primer lado de la torre, y estoy casi seguro que algunos de ustedes incluso han hecho un poco más, ya debemos ir terminando la estructura final, es decir, las otras caras, para proceder a ensamblar. Teniendo en cuenta que algunos de ustedes avanzan más rápido que otros, vamos a dejar una especie de margen, ¿no? De una clase más para finalizar el proyecto. En esta clase vamos a suponer que la mayoría recién va a terminar las caras que le faltan y incluso podrían llegar a ensamblar la torre completa, ¿no? Entonces en una siguiente sesión vendría lo que es la colocación de la base, ¿no? La unificación, si es que hay algo que lijar, que pulir, y el pintado, ¿no? El decorado. Para pintarlo, ya te voy adelantando que hay varias posibilidades, que está la pintura acrílica para que uses pincel, que teniendo en cuenta el material que hayas usado, si has encontrado palitos de brocheta o palitos de fósforo que son delgaditos, siempre va a representar cierta dificultad trabajarlo con pincel, pero no está de más, ¿no? También está la posibilidad de que lo pintes con esponja, ¿no? Te proteges con un guante, o a menos que, bueno, quieras mancharte la mano y luego la lavas, no hay ningún problema, ¿no? Pero también está la posibilidad, y depende de tus recursos, poder encontrar o tener en casa una pintura en aerosol, ¿no? Esas latas de spray que usan los grafitis para hacer grafitis, siempre y cuando tengas un espacio adecuado, que no vayas a manchar las paredes ni el piso, que protejas el piso con papel de periódico y que sea un lugar ventilado, ¿no? A menos que tengas una máscara para vapores orgánicos, que es la que te va a proteger los pulmones, porque aunque está muy difundido el uso de los aerosoles, realmente respirar esos gases, esos vapores que vienen junto con la pintura, porque para que la pintura salga a través del aerosol hay una serie de gases que están metidos en la lata que salen con mucha fuerza y inhalarlos es muy tóxico para tus pulmones. Entonces hacerlo en un patio, en una azotea, en un lugar ventilado o muy abierto, protegiendo el piso y algunas paredes para que la pintura que sale pulverizada no termine manchando otros espacios que no quisieras, ¿no? Esa es la forma más rápida y hasta cierto punto más efectiva de hacerlo. No sé si la más barata, pero sí la más rápida y la más efectiva. Pero después está la pintura con pincel que yo le he hecho, no hay ningún problema. Si has hecho tu trabajo con varillas de papel, como te enseñé, como te di las alternativas, este, siempre, si te ha quedado muy bonito, si te gusta, si alguien en tu casa ya se enamoró de tu proyecto, siempre va a ser bueno que si es de papel, antes de pintar, le des una capa de cola sintética sin agua para que el papel no se impermeabilice y no se honguee, ¿no? Reciba mejor la pintura. Existe un material que, bueno, acá en Lima, en las casas donde venden productos artesanales o materiales para producción artesanal, se llama bondo, ¿no? Que es como una especie de cola sintética transparente que sirve como barniz para papel, ¿no? Si encuentran barniz para papel y tienen a bien comprarlo, no hay ningún problema.
Sin embargo, yo les digo que con cola sintética pura, sin agua, está más que bien. Esperan a que se seque, eso sí, esperan a que se seque con toda la calma del mundo de un día para otro y al día siguiente ya lo puedes pintar con calma. Porque si es de papel y lo vas a pintar, por ejemplo, con témpera, el papel se va a humedecer y probablemente en algunas partes se desarme, se despegue, algo ocurra, ¿no? Es mejor primero sellar, impermeabilizar el papel y luego proceder a pintarlo cuando ya se secó. En esta clase, entonces, o durante esta sesión, lo que corresponde es terminar el ensamblado, como les decía, dependiendo del material con el que lo estés haciendo. Yo te voy a mostrar ahora algunos ejemplos, unas indicaciones mínimas y algunas alternativas dependiendo de distintos materiales. También cómo resolver algunos problemas que te puedan surgir en el ensamblado. Me adelanto un poco. Si es que alguien ya lo hizo, bueno, espero que haya tenido éxito en hacerlo, el ensamblado de las 4 caras de la torre. Y durante la clase vamos a ir viendo eso. Así que, listo chicos, a empezar. Continuamos con nuestro proyecto de escultura estructural entonces. Estos son los materiales que yo te había sugerido la semana pasada y las herramientas más importantes, ¿no? El alicate universal y el alicate de corte o tenaza. Pero esencialmente pues palitos de fósforo a los cuales les puedes cortar la parte que enciende, la parte que tiene el material, o lo puedes dejar tal cual. Los palitos mondadientes, que también sería bueno que les cortes las puntas. Los palitos de brocheta son los más indicados porque son más versátiles, son más estables, son más duros, más resistentes y vienen de diversos tamaños, ¿no? El único problema es que precisamente por eso tienes que ir cortando. Cualquier varilla, ¿no? O cartón cortado en tiras o filamentos o lo que te enseñé a hacer la semana pasada, esos tubitos o varillas de papel, ¿no? Que también con ayuda de una tijera les das forma. Entonces, ¿qué es lo que realmente hay que hacer ahora? ¿No? Lo que hay que hacer ahora es, bueno, revisar con atención el video, etcétera, ¿no? Te he puesto un video también alucinante de cómo se utilizan las varillas de otras maneras más profesionales. Luego, en base al avance de la semana anterior, se supone pues que ya has agarrado cierta confianza, cierto dominio del procedimiento y no te queda más que medir, cortar y ir ensamblando cada uno de los lados de la torre hasta que tengas los 4 lados iguales, ¿no? Lo importante es que mantengas la plantilla, ya sea que uses la plantilla que yo te di, o ya sea que hayas hecho tu propia plantilla o hayas descargado alguna otra plantilla de internet, uses la misma plantilla y que trates de que cada lado te salga exactamente igual al otro para que a la hora de que ensambles coincidan, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer realmente. Tener las 4 partes y si te alcanza el tiempo, no te presiones, procedes a ensamblarlo las 4 partes tal como vamos a ver en un ejemplo ahora. Luego le tomas fotografías a todo el proceso y eso es lo que me vas a enviar por Cubicall porque yo voy a evaluar tu proceso. El proceso, por favor, tenlo muy en cuenta, tus avances paso a paso. Aquí tenemos unas imágenes de una Torre Eiffel que se está realizando con palitos de chupete, ¿ya? Si es tu caso, si no conseguiste ninguna varilla, ningún palito de brocheta, de fósforo, de mondadientes, de nada, entonces lo que tocaría es que utilices otras herramientas, otros materiales. Si no has querido hacer las varillas de papel que te he enseñado y has decidido usar palitos de chupete como en este caso, pues tienes que cambiar de plantilla o utilizar la plantilla que yo te mandé de otra manera, de manera creativa, utilizando tu capacidad intelectual para resolver esos problemas. Y aquí tenemos pues un proceso elaborado con este material que tiene, como te darás cuenta, otras características, ¿no? Completamente distintas. Es más fácil de pegar en un sentido, como son más anchos, no te permite hacer tantos entrecruces ni tantas estructuras, entonces tienes que simplificarla un poco, porque si no al final todo se va a ver como una cochinada, ¿no? O sea, palitos anchos entrecruzados, al final ya no tienes mucha posibilidad de generar textura, de generar estructura, de refuerzos y muchas líneas, porque estos palitos no son tan lineales, son más planos, son más anchos, son más voluminosos, ¿no? Entonces, nada, es solamente eso para que lo tengas en cuenta. No es que te voy a poner menos nota si me presentas algo con este material, pero sí voy a evaluar el nivel de desarrollo que logres con el dominio de este material que tú estás utilizando. Ahora, ten en cuenta también las proporciones, ¿no?
sabemos pues que la Torre Eiffel tiene tres partes, ¿no? Una parte ancha que es hacia la base y una parte este, de intermedia, digamos, ¿no? Y luego la parte del triángulo final o la parte de la torre misma, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos son dos formas distintas o parecidas en este caso de elaborar cada uno de los lados. Lo importante es que exista esta unión entre los palitos de tal manera que el pegamento los refuerce, les dé cohesión, les dé estructura, ¿no? Pero que midan igual, porque si son cuatro lados iguales, los cuatro lados tienen que coincidir a la hora de realizar el ensamblado. Otra cosa que es importante es que al final termines midiendo. Como te darás cuenta, estas primeras fotos que te estoy mostrando corresponden a proyectos hechos con plantillas distintas, ¿no? Pero antes de ensamblar, pues tienes que tener en cuenta que todas deben medir lo mismo, como te decía, para que no tengas ningún problema a la hora de querer unir una pieza con la otra, ¿no? Ahora, dentro de un rato vamos a ver y lo vamos a apreciar con mucha claridad en el ejemplo, que existe una complicación, en el sentido de que, si te das cuenta, la torre pues es media triangular y tiene como tres puntos de unión. O cuatro puntos de unión, ¿no? La esquina inferior, la que está más pegada al piso, la unión media, la unión superior y la punta, ¿no? Entonces es allí en donde se nos va a doblar y tenemos que unirla por partes, no la podemos unir todo al mismo tiempo. Ten mucho cuidado con la pistola de silicona a la hora de aplicar el pegamento para que no te quemes. Ten en cuenta que si estás usando palitos de brocheta, a la hora de hacer estas cruces, vas a tener que superponer o poner uno encima del otro. Si no, vas a tomarte demasiado tiempo cortando los palitos más chiquitos para hacer cruces perfectas que encajen sin relieve. Es un sinsentido. No hay ningún problema. Pones una varilla, las varillas largas y luego haces las cruces pegadas encima, ¿no? Una encima de la otra y luego en el sentido contrario o en el siguiente cuadrado lo puedes hacer al revés. Lo importante es que te facilites el trabajo y que cumplas con el pegamento de tal manera de que cada parte esté bien soportada, bien reforzada y cuando todo el trabajo esté ensamblado, todo el trabajo esté unido, eh, tenga resistencia, pues, ¿no? Tenga durabilidad, que es lo que buscamos en un proyecto como este. Ahora, si te das cuenta, este trabajo que estamos viendo en esta foto está muy bien elaborado hasta el momento, ¿no? Entonces, es importante que trabajes con medición, con cálculo, con cuidado y con paciencia. Por eso siempre te digo, vamos paso a paso. No pasa nada si te demoras un poco. Hay Como ustedes tienen una clase y ya he visto que ustedes están acostumbrados a trabajar a lo largo de la semana, si lo dejas para el final, obviamente un día antes vas a estar amaneciéndote, tratando, renegando, frustrándote, probablemente se te malogre o se termine rompiendo todo. Por favor, evita hacerlo así. Trata de hacerlo de manera pausada, paulatina, como divirtiéndote, entreteniéndote y realmente aprendiendo. Y eso sucede cuando lo haces con calma y con tiempo. Organízate. Entonces ahora sí vamos con las imágenes que yo he hecho para ti con mi propio material. Esa es la plantilla que te mandé, ¿no? Yo la he dibujado a mano en mi hoja A3, un poco más grande que A3, ¿sí? Y ese es mi alicate de corte o pinza, ¿no? Entonces yo tengo mi plantilla y tengo mis palitos de brocheta, en los cuales yo voy midiendo, o como les dije, también puedes de frente poner el palito encima de la plantilla y calcular y con un plumón o lapicero hacerle marcas, ¿no? Entonces tener mucho cuidado de cortar siempre a la misma altura porque el alicate a veces no te deja ver bien, como es muy grueso, en dónde estás cortando. Fíjate bien dónde haces el corte, dónde precisamente se hace el corte, como vemos acá en la ampliación, ¿no? Y realiza el corte a esa altura del alicate para que no, para empezar, para que el palito no salga volando, ten mucho cuidado de no dañar a nadie en el ojo, porque el palito sale volando y le puede dar en el ojo a alguien, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con eso y haz el corte lo mejor, lo más preciso y más rápido posible. Lo siento si es que hay algún alumno o alumna que tiene los deditos un poco débiles, de repente le van a terminar doliendo, pero es parte de aprender y desarrollar también los músculos de la mano, ¿no? Entonces, como te decía la semana pasada, en la plantilla
tenemos algunas medidas, ¿no? 4 centímetros acá, 5,2 por acá, son medidas aproximadas, todo va a depender de cómo uses el material y de qué material hayas conseguido, ¿no? Entonces, lo importante es que tengas una guía y esa guía es la plantilla o cualquier otra plantilla o plano que tú te puedas conseguir. Ahora, una vez que haces el corte, colocas la varilla en su lugar, por eso yo te recomendaba que le pongas una mica transparente, una filmina, una lámina transparente o por último una bolsa plástica gruesa y transparente sobre tu plantilla para que puedas realizar incluso el pegado de las partes sobre la plantilla y evitar que se pegue sobre el papel y termines dañando tu plano, dañando tu plantilla, ¿no? Entonces, esa es una forma muy interesante de hacerlo. Si tú has impreso en tu impresora, valga la redundancia, la plantilla y ha cambiado de tamaño, entonces ya no tiene sentido que uses las medidas que yo he colocado acá, pero sí, este tipo de trabajo de ir colocando las maderitas encima para calcular su tamaño y encima poder pegarlas, es una gran guía, es una forma muy fácil y muy entretenida de trabajar, ¿no? Entonces ahí ya te olvidas de medir, solamente vas calculando y vas pegando, vas uniendo, tal como vamos a ver dentro de unos breves segundos en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, este es el trabajo esencialmente sencillo, no tendría por qué ser muy complicado. Y vamos uniendo, como ves allí, palito con palito, tratando de ser simétrico, tratando de calcular y de conseguir una medida exacta a la derecha como a la izquierda para que cuando quieras estabilizar la torre no tengas problemas de que una pata está más larga que la otra o que no coinciden las puntas. Eso va a ser muy importante. También es importante que coloques el pegamento bien, sin excesos. Si le pones demasiado pegamento, demasiada silicona, eso se va a despegar porque generas demasiada presión, ¿ya? Ten en cuenta eso. Ahora, una vez que ya tienes por lo menos dos de las partes de los lados de la pirámide, viene la parte de la pirámide o de la torre, viene la parte en la que lo vas a unir, ¿no? Entonces, lo primero que realizas es el pegado de la esquina inferior, en donde se juntan las dos puntas inferiores externas de cada uno de los lados de la pirámide. Con mucha tranquilidad y con cuidado para que no se desarme lo que ya tienes pegado, porque si bien es cierto la torre tiene el objetivo de quedar bien sólida, bien firme, bien estructurada, cuando están por separado, cada una de los lados de la torre son frágiles, pues, porque son planas, ¿no? Entonces, recién se van a volver fuertes cuando se unan. Entonces, primero colocas un punto de pegamento de silicona en esa esquina inferior, la esquina externa y extrema inferior, para tener un punto de apoyo. Y luego, después de eso, dejando por el momento en stand-by las partes del centro, nos vamos a ir a la cúspide, a la parte más superior de la torre, para también igualmente colocar un punto de pegamento, como vamos a ver ahorita. Aquí está. Entonces, colocas un punto de pegamento abajo y luego otro punto de pegamento arriba. Obviamente, en cada momento tienes que esperar a que eso se seque, ¿no? Lo sostienes con los dedos, esperas a que se seque para poder pasar a lo que sigue, ¿no? Aquí pueden ver incluso cómo es que yo he ido colocando los palitos entrecruzados, ¿no? Primero uno encima del otro y en el siguiente pongo el otro encima y así voy alternando para que se vea estético. Y a la hora de unir los palitos, perdón, a la hora de unir los lados de la torre, darte cuenta que si has puesto los palitos entrecruzados hacia afuera, que todos los lados estén pegados igual en ese sentido, ¿no? Con todos los palitos entrecruzados hacia afuera. Porque si va a haber uno hacia adentro y otro hacia afuera, a la hora que lo quieras unir o pegar, se te va a complicar la existencia, ¿no? Entonces, eso es principalmente. Ahora vamos a ver una pequeña lámina también en donde esto ya quedó, ¿no? Ya está seco. Y fíjate también en la manera en la que han sido unidos.
Fíjate cómo yo por apresurarme no le puse una lámina a mi plano, a mi plantilla. Entonces por eso allí se nota la basurilla, ¿no? Entonces ahora, en ese momento recién, cuando ya está todo listo, es donde empiezas a unir. Y empezamos desde abajo hacia arriba. Ya habíamos puesto ese punto de pegamento en la esquina inferior y luego ponemos pegamento a lo largo de esas dos varillas largas que se van a unir, pero lo más importante es que tienes que cuidar que exista un ángulo recto en la base, que los lados de la torre formen un ángulo recto, porque la base tiene que ser cuadrada, ¿no? La figura que forman las cuatro patas unidas tiene que dar un cuadrado, ¿no? Si no, va a salir torcido. Entonces es importante que mantengas esa inclinación tal como se va a ver aquí, ¿no? Ahí, ahora fíjate, se han unido las dos varillas que están contiguas y se agrega un punto de silicona o de pegamento en el primer doblez o en la primera esquina donde terminaría el primer módulo, ¿no? Donde terminaría el primer módulo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando tú hayas pegado arriba y abajo, va a aparecer esta situación, que los dos lados están separados y están solamente unidos por las puntas, la punta de abajo y la punta de arriba. Entonces, es un error común pensar que ese espacio hay que rellenarlo con otras varillas. Si tú lo haces, se va a deformar completamente tu trabajo, se va a deformar completamente, ¿no? Para que realmente parezca la Torre Eiffel, hay que unir esas esquinas y que todas las varillas largas se peguen unas con otras. Entonces es aquí donde viene tu astucia, tu habilidad para juntar, si es necesario que alguien te ayude, juntar las varillas con cuidado para ir poniéndole pegamento módulo por módulo, ¿no? Primero la parte de la base, luego la parte del medio y al final la parte más larga, que es la parte de la torre larga, triangular, la más esbelta, ¿no? La parte final alargada como cuello de jirafa que tiene la Torre Eiffel. Es importante esa forma de ir secuenciando el pegado de estos componentes, ¿no? Entonces ahí tienes también un acercamiento de cómo va quedando según la plantilla que yo te he dado, ¿no? Entonces, al final, si todavía no tienes todas las partes juntas, puede suceder esto, ¿no? Que tu torre se chuequee, ¿no? Pero eso es simple y llanamente, ¿por qué? Porque recién hemos juntado uno de los lados, ¿no? Uno de los ángulos ya está pegado y ya la torre tiene una forma esas inclinaciones graduales, ¿no? De la base, el medio y el final. Entonces, esta torre se va a ir enderezando conforme yo vaya pegando el otro lado, ¿no? Entonces, hasta este momento yo tengo mi torre avanzada con 3 lados, me falta solamente el último, pero dentro de un instante vamos a ver cómo queda ya estabilizada la torre cuando el otro costado. Y ahí está, ¿no? Y están los dos lados, son 3 caras que se unen en dos momentos, ¿no? En dos esquinas. Entonces, ya la torre se estabiliza, adquiere su verticalidad, ¿no? Adquiere sus 3 movimientos de la base ancha, del intermedio y de la parte alargada y larga, y esbelta, perdón. Entonces ya se va pareciendo a nuestro trabajo final. Es un trabajo simplificado, ¿no? Pero que puede resultar en un adorno muy bonito dependiendo del nivel de esfuerzo y detalle que le hayas puesto. Entonces, estos son más o menos las dificultades con las cuales te enfrentarías en el caso de que ya te toque esta semana hacer el ensamblado. Si no, bueno, ya la próxima, ¿no? Lo importante es tener los 4 lados ya terminados y bien secos para poder realizar este procedimiento. Si lo estás haciendo con silicona líquida, sí se puede, como te dije la vez pasada, definitivamente se puede, pero ten en cuenta que demora un poco más en secar, ¿no? Entonces, ahí sí sería bueno que trabajes con más tiempo porque hay que dejarlo secar de un día para otro, ¿no? Entonces,
no puedes dejarlo para el final, sino definitivamente vas a tener muchos problemas. Ahora vemos cómo quedarían en distintos niveles de decorado, ¿no? Claro, esto de acá está hecho con otro tipo de material, ¿no? Y está separado por partes para poder ser ensamblado. Entonces es una réplica casi exacta ya, ¿no? De la Torre Eiffel, por decirlo así. Pero separado, pues lo puedes pintar y luego ya lo unes. Fíjate en el color, que es un color medio rosado óxido, ¿no? Este, pero aquí en esta foto observamos precisamente las partes más importantes. Nosotros no le estamos haciendo esa bandeja que normalmente tiene la Torre Eiffel entre la primera parte y la segunda. Nosotros estamos haciendo un trabajo más parecido a este, ¿no? Que también está hecho con varillas y que es más complejo, ¿no? Es más complejo, ¿no? Está hecho con varillas más delgadas, lo cual permite mayor entrecruce, pero obviamente demora mucho más, ¿no? Tiene más detalle, tiene más medidas, tiene más cálculo. Ya este trabajo sí ya yo lo veo bien pesadito, sobre todo más complejo como para un nivel más adelantado de desarrollo, ¿no? Como para cuando tengamos un poco más de práctica haciendo este tipo de trabajo. Pero sí, también se puede, ¿no? Vamos a ver quién me va sorprendiendo con los resultados de su trabajo. Ahora, también existe la posibilidad de pintarlo de color dorado, como les decía, hay aerosoles que pintan de color oro, de color bronce, de color plata. Solamente es cuestión de que tú lo lleves a un lugar, que consigas la pintura, ¿no? Acabado brillante, color cromado, color oro también, color bronce, color cobre, ¿no? Y color plata, ¿no? Son pero tiene que ser así, acabado brillante. Esas pinturas las venden por lo general en las ferreterías en formato de aerosol. Y para eso tienes que llevarlo a un lugar ventilado y proteger el piso y algunas paredes dependiendo de cómo sea tu situación. Por último, puedes ser creativo y pintarlo con pincel o pintarlo con colores completamente distintos. No hay ningún problema. Y aquí se aprecia la base a la que yo me refería. Cuando te dije que vayas buscando ya una base bonita de madera, de tablita, de cartón, píntala, córtala de manera geométrica para que se vea bien, ¿no? Y luego elige los colores adecuados según tus intereses para que se vea bien, pues, ¿no? Tu trabajo finalmente, finamente acabado, con todo el detalle del mundo. Entonces, chicos, con eso terminamos la clase de hoy y espero sus fotos del proceso para ir efectivamente calificando eso, tu proceso, y luego ya la próxima semana cerramos con esto. Cuídense, nos vemos.